esposa me dijo, vamos a hablar de los padres. Claro, sí, vamos a hablar de los padres. Le oré al Señor y me dio alguna palabra para hablar de los padres. Fíjate. Voy a hablar de los padres porque aquí hay muchos que van a ser padres pronto. Y el padre tiene una responsabilidad muy grande. Así es. A veces nosotros no entendemos la responsabilidad tan grande que tenemos como padres. Y creo que el padre tiene que entender esa responsabilidad. No existe padre sin hijo. Para ser padre hay que tener un hijo. ¿No es verdad? Y hay un eco. No importa. Déjalo ahí. Porque eso no se puede tocar ahí. Si acaso bájalo un poquito. Está bien, es horrible. Mira, aquel que sabe más que nosotros, yo el otro día se lo dije, hay un eco y dice, no, eso es correcto. Eso es para que no me salgan los gallos. Ajá, eso está. Bueno, quiero preparar un poco el corazón de ustedes para cuando lleguen a ser padres. Yo cometí muchos errores en mi vida como padre por la ignorancia de la verdad. La ignorancia nos lleva, hermanos, a cometer muchos errores. Y les decía la importancia que tiene un padre en su trabajo como padre. La mayoría de nosotros los seres humanos no entendemos la obra de Dios. No comprendemos la obra que Dios está haciendo entre nosotros, como dice Eclesiastés. Que el hombre no entiende lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y el Padre tiene una importancia grande en esta obra de Dios. En esta obra de Dios es súper importante. El problema más grave de nosotros los padres es que pensamos siempre y nuestra visión está puesta en el crecimiento y desarrollo de nuestro hijo en el mundo. Es la primera visión que tiene el Padre. Pone su mirada en aquello que el hijo va a llegar a ser en este mundo. Y tristemente no mira más allá de lo que su hijo va a llegar a ser fuera de este mundo. Y por esa razón, el esfuerzo de los padres en este mundo, el esfuerzo de los humanos como padres en este mundo, está basado en lo que se consigue en este mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, hemos traspasado los límites de este mundo y miramos hacia otro límite superior. Podemos mirar hacia el futuro después de este mundo. Y eso debe de transformar mi corazón y mi mente para enderezar mis pensamientos y buscar que mis hijos no solamente puedan resolver los problemas de este mundo, sino puedan llegar a alcanzar el otro mundo. Amén. Y eso es una de las cosas más increíbles que yo veo y triste que yo veo en el cristianismo. Aparentemente los cristianos educan a sus hijos en Cristo, pero si tú te das cuenta, el mayor por ciento de la fuerza de los padres está en las cosas de este mundo. Está en lo que el hijo o la hija necesita para resolver los problemas que hay en este mundo. La mayoría de los padres quieren dejar herencia a sus hijos en este mundo. Quieren dejar que sus hijos estén preparados para este mundo. Quieren que sus hijos consigan las cosas mejores en este mundo. Y no es malo, pero ese no debería de ser el fin de un padre. Y si ustedes se dan cuenta, y creo que aquí ya todos somos mayorcitos, nos hemos dado cuenta del énfasis que ponemos en las cosas que nuestros hijos pueden alcanzar en la tierra. Los estudios, los trabajos, cómo enfatizamos, cómo empujamos, cómo dirigimos a nuestros hijos a que alcancen esas bendiciones. Y le estoy hablando que por lo menos hay un 85 a un 90% de la fortaleza del padre y la dirección del padre en ese andar. Amén. El día entero el padre está empujando al hijo hacia ese camino, sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en la forma de vida mundana,
de este mundo, nosotros como padres nos gloriamos, nos alegramos y empujamos a nuestros hijos hacia ese lugar. Eso, en la mayoría de las personas, trabaja un 90%, yo digo. Queda un 10%. En el cristianismo estoy hablando, porque en el mundo no puedo hablar. En el cristianismo, que se lo dedicamos a nuestros hijos para impulsarlo hacia el futuro, hacia la eternidad, hacia después de esta vida. E incorrectamente pensamos que debe de ser así. Pensamos que debe de ser así, porque así hemos venido a este mundo, hemos sido criados en ese concepto y nos movemos en ese concepto, hermano. Pero les voy a decir algo. Ustedes que van a ser padres deben de cambiar esa visión, porque dice el Señor que Él ha cambiado nuestra visión. Hemos mirado ahora hacia arriba. Hemos de ver el futuro de nuestros hijos no en la tierra, sino arriba. Y eso lleva una consecuencia y una causa. La causa es que hemos mirado hacia arriba. La consecuencia es que debemos de cambiar entonces el método de crianza con nuestros hijos. Hoy es Día de los Padres, pero lo más importante yo creo es aprender a ser padre. Aprender a ser padre. Es más importante que darle regalos a los padres. El verdadero regalo de un padre es aquel que ese padre consiga en un hijo. Ok, empecemos por primera parte. La palabra del Señor dice que nuestros hijos son herencia de Dios. Si nuestros hijos es herencia de Dios, quiere decir que le corresponde a Dios y Dios espera recoger ese hijo como su herencia. Me lo dio a mí, pero Dios lo que quiere es recogerlo. ¿Y a quién le ha dado el trabajo de lograr de que ese hijo llegue a las manos de Él? Se lo ha dado a los padres. Pero los padres piensan que cuando tienen un hijo, ese hijo es de Él. Y viven pensando que ese es su hijo y no sé si poder decirlo, idolatran tanto, lo protegen tanto, que a veces nos hacemos daño, le hacemos daño a nuestros hijos, porque no miramos verdaderamente para qué hemos traído un hijo al mundo. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Y si tú no miras, si tus ojos, tu mente y tu corazón no tienen eso presente, tú vas a criar tu hijo como tuyo y no como de él. ¿Me están entendiendo? Amén. Ok. El Proverbio 4.1 dice, búsquenlo ahí mientras yo lo busco también por acá. Dice el Proverbio 4.1: Oí, hijo, la enseñanza de un padre, y está atento para que conozcáis cordura. Esto se le llama al hijo, le dice: hijo, atiende a la enseñanza de tu padre y aprende de él para que aprenda cordura. ¿Saben lo que es cordura, no? Cuerdo, no estar loco. Tener tus 5 sentidos claros y aprender cosas sanas. Ahora, se le pide que el hijo atienda al padre, pero al padre se le está allí exigiendo algo. Que el padre sepa enseñarle a su hijo cordura. Porque ¿qué hace un hijo que atienda a un padre que no sabe enseñar cordura? ¿Me están entendiendo? Y para un padre enseñar cordura, primeramente él tiene que aprender cordura. Él tiene que aprender sabiduría. Él tiene que aprender ciencia. Él tiene que aprender cómo llevar a su hijo al objetivo para el cual él trajo a su hijo a la tierra. Y esto no es solamente para el padre masculino, es para el padre femenino también, para la madre. La madre tiene que aprender cómo llevar a su hijo a la eternidad, porque esa es la razón por la cual Dios nos ha hecho ser padres, para que esos hijos lleguen a la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Y ese propósito Él nos lo exige a nosotros. Una de las cosas, le decía ahorita, nosotros nos esforzamos para que nuestros hijos aprendan las cosas del mundo. Aprendan a manejar para que se muevan cuando llegue a su edad. Aprendan a estudiar, aprendan a una carrera,
algo que los lleva a mantener su vida en esta tierra. Pero cuando no miramos a la eternidad, enseñamos a nuestros hijos esas áreas de la ciencia y la sabiduría humana. Pero no le enseñamos las cosas importantes. La mayoría de los cristianos me he dado cuenta que permiten que sus hijos sean entrenados por aquellos que están en la iglesia que no son ellos. Algo muy malo. Muy malo. Voy a decirle algo. Quien enseña tiene la autoridad. La autoridad la tiene quien enseña. Ustedes no han visto cómo los niños le obedecen tanto a sus maestros. ¿Ustedes no se han fijado en eso? Cómo el niño al maestro habla de su maestro como alguien grandioso, superior. Los niños, cuando hablan de su maestro, es, wow, mi maestro, mi maestro. Y un respeto hacia el maestro. Lógico, siempre van a haber ciruelas podridas. Cabritas. Pero normalmente en el mundo, los niños con los maestros, ellos ven allí una autoridad. Yo le enseñé a mi hijo, le dije, quiero decirte algo. Si el maestro toma la autoridad que debes de tener tú sobre tu hijo, lo estás perdiendo. Estás perdiendo la autoridad de padre. Y mañana tu hijo tiene como imagen, en vez de a ti, a los maestros. Y van a aprender lo que los maestros le dicen. Yo me acuerdo cuando jovencito, cuando niño, cómo yo miraba a mi maestro. Para mí era algo sublime. Las maestras mías, los maestros míos, cuando yo estaba en primaria. Y aún cuando secundaria, preuniversitaria y universidad, los respetaba. Porque tú de ellos estás recibiendo sabiduría. Y de quien tú recibes sabiduría, se convierte en una autoridad sobre tu vida. Por eso es tan importante que el padre sepa y entienda la autoridad de la enseñanza a sus hijos. Por eso Deuteronomio, capítulo 6, Dios le da al padre una obligación. Escucha bien, joven, y tú que eres padre, no importa la edad que tenga tu hijo, él siempre sigue siendo hijo. Tú tienes el derecho, la obligación, tienes la responsabilidad con ese muchacho de llevarlo al lugar correcto. Tú tienes la obligación, padre, no importa la edad, no importa la edad del muchacho, que sea niño, que sea joven o que sea ya un adulto, siempre será tu hijo. Por lo tanto, siempre tendrás esta autoridad si la logras llevar a cabo en la vida de ese muchacho. Y para esto hay que tener sabiduría. Pero Dios dice en el capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que le habla es al pueblo, Israel, a los padres, a todo el pueblo. Lo primero que le pone es esto. Y ahora le habla y le dice esta enseñanza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién se lo dice? Al pueblo. El pueblo es que son los padres. Primero vas a poner esta palabra en tu corazón, Israel. Y después le dice, y las repetirás a tus hijos. Fíjense, primero pueblo, aprendan mi palabra. Cuando tú aprendas mi palabra, tú se la vas a pasar a tu hijo. La primera persona que tiene que tener autoridad y enseñanza con su hijo es el padre. No es el maestro, no es la escuela, no es el mundo, no es la televisión. No tomamos tiempo con nuestros hijos para enseñarles. Lo que hacemos es ordenarle, regañarlo y cuando hacen las cosas mal hechas decir tú estás mal. Pero si el primero mal fui yo porque no le enseñé el camino correcto. Como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Amén. Joven, acuérdate que tú tienes una obligación muy grande. Tienes un alma en tu mano que te fue dada para que la llevaras al cielo. Y la primera alma es tu familia, tu hijo. Muchas veces queremos ir al vecino y tenemos la casa de ir al revés.
Queremos salvar al que está afuera y no salvamos al que está adentro. Tenemos que tratar con nuestros hijos primero. Sea que tengamos hijos o que vayamos a tener hijos, estamos en la misma condición. Hay que llevarlo a la eternidad. Amén. Dice después aquí: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de las palabras que Dios nos da, estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué le dice al Padre del Señor? Mira, papá, tú quieres completar perfectamente la obra de llevar a tu hijo al lugar correcto, que es que sea mi herencia. Por lo tanto, entonces, no es que tú vas a regañar a tu hijo, no es que tú vas a maltratar a tu hijo, no es que tú vas a ofender a tu hijo, sino tú lo que necesitas es aprender de mí para enseñarle a tu hijo. La enseñanza, ustedes han visto cómo se enseña en las escuelas. Todos hemos ido a las escuelas. En las escuelas no se nos regaña. En las escuelas se nos sienta y se nos instruye. Mira, esto es así, 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 así. ¿Por qué no lo hacemos con los hijos de nosotros? Guay, ¿por qué? ¿Por qué no le hacemos preguntas a los muchachos y le damos respuesta? ¿Y por qué no nos sentamos con ellos? ¿Y por qué no somos amigos, como es el profesor de los muchachos? ¿Por qué no eres una autoridad? ¿Solamente eres autoridad para regañar, para llamar la atención? No. Tienes que aprender a ser autoridad de enseñanza, de maestría. Dios le dice al padre: tú tienes que ser el maestro de tu familia. Es más, Dios dice que tenemos que enseñar a nuestras esposas, al hombre. Y a los padres le dice: tienes que enseñar a tu hijo. El hombre tiene que ser un testimonio en su casa. De sabiduría, de enseñanza, de guía hacia el Señor. Tú joven, tú viejo que estás aquí hoy, yo no. Ustedes tienen que ser una guianza de sabiduría en su casa. El hombre tiene su posición y la mujer tiene su posición para enseñar a los hijos. Y eso no es, aquí no dice que es el Día de los Padres, aquí dice que es 24 horas, los 7 días a la semana, por cada año que vives en la tierra. No importa la edad que tenga tu hijo, tienes la obligación de enseñar a tu hijo, pero no vas a enseñarle si primero no aprendes. Según lo que tú tienes en tu alma, eso es lo que tú vas a dar. El padre no puede enseñar algo que no tiene. Si tenemos del mundo voy a enseñar. Fíjense, ¿no se han dado cuenta ustedes que la mayoría de los muchachos siguen la carrera del padre? De una forma o de otra, el muchacho sigue la carrera que el padre... ¿Por qué usted piensa que eso sucede? La mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el padre es la dirección del hijo. Si en el mundo es así, cuando yo era joven, mi papá tenía una finca, tenía ganadería, tenía caña, y en mi juventud, en mi niñez, eso era mi aspiración. Yo quería ser ganadero, como mi papá. Yo quería ser negociante, como mi papá. Yo quería ser agricultor, como mi papá. Ese era mi anhelo. Yo no veía otra cosa. ¿Me entienden? Cambié porque cuando crecí, cambié. Porque la situación de la vida me obligó a cambiar. Pero mi anhelo, si hubiera sido diferente, si no hubiera entrado Fidel Castro, yo estuviera en la finca de mi padre hoy siguiendo los caminos de mi papá. Seguro estoy. Pero el sistema político me cambió. Menos mal que vino Fidel Castro entonces. No, al contrario. Yo no tenía problema en mi vida. Nosotros teníamos tierra, teníamos azúcar, teníamos... Está predicando aquí. Espérate. En la parte espiritual sí. Pero tal vez Dios me la tenía por donde quiera cogida a mí. Puede ser. Porque Él me iba a traer un día a sus caminos y yo iba a mirar hacia arriba. Pero es verdad que no sé... Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque Él me salvó. Pero lo que estoy hablando es como padre, hermano. Y yo sé que todo hijo anhela tener la guía de su padre. Le hablaba de esta situación que pasa en la tierra, cómo nosotros vemos que nuestros hijos
quieren seguir nuestro camino. Ahora, si yo le doy un ejemplo a mi hijo en la tierra para que él siga mi camino, y yo no le tengo que decir sigue mi camino, él lo quiere hacer solo, ¿qué pasa con el camino eterno si yo no le doy un ejemplo? El chamaco no quiere ir. He visto tantos hijos de cristianos que no quieren seguir el camino de los padres porque dicen que el camino de los padres no es bueno. ¿Por qué? Porque los padres no han sabido darle un camino correcto a ese hijo. Y eso pasa en el mundo y pasa entre los cristianos. No han tenido esa guía. Fundamentalmente aquellos que hemos venido a Cristo después de muchos años. Y nuestros hijos han sido criados con los principios del mundo. Esos muchachos se les hace difícil a veces mirar hacia arriba. Es importantísimo, hermano, coger al niño en el principio, como cuando yo era chiquito, que tenía ese anhelo de ser como mi padre. Si en ese momento tú tomas a tu hijo y le empiezas a enseñar también lo que dice el Señor, esa es mi herencia, y tú empiezas a trabajar con ese niño para llevarlo al cielo, dice el Señor, cuando él sea viejo no se apartará de ese camino. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, hace poco una persona me dijo, pero ya con tanta edad, digo, no importa la edad. Lo que hay que es buscar es la sabiduría de cómo ahora no le puedes hablar como a un niño. Cómo ahora tratar a una persona que es mayor, que es tu hijo, y lo que no pudiste hacer en tu niñez con él, en su niñez, tienes que hacerlo ahora con un adulto, con un muchacho, con un adolescente, pero tienes que aprender que si no lo enseñas, nunca va a aprender. Entonces a veces le pensamos que en la iglesia donde está la sabiduría para nuestros hijos. No, hermano. Deuteronomio 6 dice que es el padre quien tiene que enseñar a su hijo en todo momento. Y enseñar al hijo otra cosa. No es cuando el hijo comete el error llamarle la atención. No, eso no es enseñar. Enseñar es proponerte todos los días, darle instrucción a tu hijo de sabiduría. Es mostrarle el camino de la senda a la eternidad. Es mostrarle la palabra de Dios. Puede ser con palabras, preguntas y respuestas. Puede ser con vamos a sentarnos a leer la palabra de Dios. Vamos a comentar qué tú crees de esto y qué creo yo. Vamos a relacionarnos. Porque una de las partes importantes que les quiero decir, hermanos, Jesús una vez le dijo a sus discípulos, ya ustedes no son mis discípulos, ustedes son mis amigos, porque ustedes conocen todo lo que hay en mí, y yo se lo he transmitido a ustedes. Y el Padre tiene que llegar a esa posición. El padre tiene que aprender a llevar a que su hijo conozca toda la parte interna del padre. Porque una de las cosas más asquerosas de nosotros, y se lo voy a decir sinceramente así yo creo, es el no conocer el interior de la persona a quien tú amas. Y los padres a veces creamos la parte hipócrita de que hablamos de una forma y actuamos de otra manera. Y eso es malo para el hijo, porque crea dualidad en la mente del muchacho. Y el padre que no actúa de acuerdo a una regla, empieza a traer distorsión en la mente del muchacho. Y él también lo va a hacer. Eso lo empezamos a hacer con las mentiras. Cuando los niños son chiquiticos, le decimos, no mienta, pero somos los primeros que le mentimos a ellos. Le quedamos mal y después queremos que el niño no sea mentiroso, cuando nosotros hemos sido lo que le hemos enseñado la mentira al muchacho. Pero consideramos que no estamos haciendo mal porque somos mayores y hacemos las cosas con mentiras blancas. Y no son blancas, son negras. ¿Me entienden? Así que en el Día de los Padres, yo quiero insistir en la importancia, de la autoridad y el derecho que tiene un padre. Usted como padre, no importa la edad de su hijo, vuelvo y repito, tiene que entender que tú tienes una obligación, así como tú te esfuerzas para que tu hijo sea algo en el mundo, si no te esfuerzas más para que sea algo en el universo, en la eternidad, en la presencia de Dios, perdiste tu trabajo. No importa lo que él sea en la tierra,
Lo que importa es lo que Él va a hacer después de esta tierra. Allí es donde está el problema. Y te voy a decir, ¿cuánto nos esforzamos para que el muchacho alcance las cosas de la tierra? Es que lo sabemos. Y lo van a ver, todos nosotros. ¿Cuánto nos esforzamos para que ellos alcancen las cosas eternas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a enseñar a nuestro hijo? ¿Cuánto tiempo me dedico a aprender para enseñar a mi hijo? ¿Cuánto tiempo yo dedico? Eso es importante. Yo aprender de Dios para yo enseñar a aquel que he traído a la tierra para que él alcance lo que tiene que alcanzar. Por eso, Israel, escucha. Primero pon tu palabra en el corazón tuyo. Y después que tú tengas tu palabra en el corazón tuyo, entonces transmítela a tu hijo. Nadie pone a un profesor en la escuela sin primero haberlo preparado. Entonces, ¿por qué un padre no se prepara primero para tener un hijo y enseñarle? Porque no tenemos conciencia ni concepto de qué es un padre. Pensamos que traer un hijo es que para la mujer y ya vamos a darle comida y leche y a ponerlo a dormir y con eso tiene todo. No, hermano, eso no es. El plan de Dios, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a la verdad, al plan divino. Vamos a ver otro proverbio, el 13.1, ahí mismo. Vamos a ver lo que dice el proverbio 13.1. Proverbio 13.1. Dice el Señor aquí. Por favor, abran su corazón a esta enseñanza, porque aquí hay muchos que van a ser padres pronto. Más pronto de lo que se imaginan. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Siempre van a haber hijos prudentes e hijos imprudentes. Pero tú como padre tienes que entender que eso va a llegar a tu vida. Van a haber muchachos que no son tan prudentes como otros y tienes que trabajar más fuerte con él. Vas a tener que trabajar duro con ese muchacho. Es como vemos muchachitos que son muy pasivos, muy tranquilos, pero vemos otros que son muy activos. Así mismo es en la prudencia del niño, en la mente del muchacho. Tenemos que estar preparados porque vamos a tener hijos que van a ser más desobedientes e hijos más obedientes. Y tenemos que entender, en el mundo cuando hay un desobediente el padre se cansa rápido. Y ponen su corazón en el obediente. ¿Es verdad? Por eso lo dice aquí. Pero la sabiduría de Dios nos enseña que nosotros tenemos que cuidar a todos los hijos. Y el cristiano ya no puede ver ahora el desobediente como un desobediente, sino como una tarea mayor que con el obediente. Porque el obediente rápidamente obedece, pero el otro le da más trabajo. Entonces no debe ser como el padre del mundo. A este lo aparto y me quedo con el obediente. No, tienes que trabajar porque los dos son herencia de Jehová. Tanto el obediente como el desobediente. Tú tienes que educar a tu hijo. Y al que es más desobediente vas a tener que trabajar más como él. Más y más con él. Porque necesita más sabiduría. Necesita más tiempo de ti. Y no lo puedes abandonar. Porque Dios te ha llamado a que lo lleves, a que él sea una herencia de él. El capítulo 23, 24 dice también: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. El padre se goza con un hijo sabio, se goza con un hijo justo. Quiero ahora como hijos entender la posición que tenemos y cuánto le damos a nuestros padres cuando nuestros padres ven que nosotros somos justos. Cuando vemos que nosotros actuamos de esta manera, que somos obedientes. Es decir, nos gozamos, el padre se goza en ver que su fruto, que lo que él siembra en un hijo da un buen fruto. Y esa es la parte del hijo. El padre espera recoger un buen fruto en su hijo.
Y todos nosotros esperamos un buen fruto de obediencia, de amor, de cariño, de cuidado, de protección en un momento determinado. Siempre el padre va a esperar eso del hijo. Ahora, ¿qué pasa cuando un padre maltrata, abusa, no corresponde al amor, no corresponde a la enseñanza? ¿Qué le pasa al corazón del muchacho? Empieza a alejarse de ese padre. Empieza a alejarse de ese padre. Porque el padre no fue sabio. No sabe cómo conquistar el corazón de ese muchacho. Porque hay muchachos que van a ser rebeldes. Y si tú no eres sabio, no vas a poder conquistar el corazón de ese muchacho. Y menos vas a poder transformar el corazón de ese muchacho. Entonces el padre tiene que aprender sabiduría. Y Dios por eso le dice, tú tienes que aprender mi palabra para que tú aprendas a criar a tu hijo. Tú tienes que aprender a criar a tu hijo bajo la palabra divina mía. Cosa que tristemente el cristianismo hace muy poco. Dan concepto mundano, dan concepto de su experiencia, dan concepto de lo que han aprendido de otra gente, pero no aprenden de Dios para darle conceptos de Dios. Conceptos divinos. Y después queremos que los muchachos vengan al Señor. No van a venir fácil. Pensamos que después el muchacho le va a obedecer. No ha tenido temor de Dios. No ha conocido a Dios. No ha comprendido a Dios. No ha tenido un testimonio verdaderamente de Dios en el Padre. Entonces, ¿cómo después el muchacho va a venir a Dios? ¿De dónde va a sacar él eso? Es ahí donde tiene que venir un milagro poderoso de Dios y Dios coger a ese muchacho, tirarlo al piso, reboscarlo y el muchacho caer en una condición difícil para que venga Dios. ¿Por qué? Porque el muchacho no fue entrenado en los caminos de Dios. Pero muchas veces decimos, pero íbamos a la iglesia, él iba a la iglesia conmigo cuando chiquitico. Eso no es la solución. El problema es que la autoridad eres tú. La autoridad es el Padre. Si entendamos la importancia de ser padre. Ser padre no es solamente engendrar. Ese es el principio. Pero llegar a ser un padre perfecto, correcto, es llevar al hijo al objetivo que Dios quiere con ese hijo. Si no, no has alcanzado nada. ¿Podrás alcanzar? Nosotros nos regocijamos, como le decía ahorita, de los logros que nuestros hijos hacen en la tierra. Pero si no alcanza el cielo, hermano, ¿de qué vale el logro que él alcanzó en la tierra? Vino desnudo y se va desnudo. Sin nada. ¿De qué vale? ¿De qué vale, hermano? Entonces nosotros los cristianos tenemos que entender la responsabilidad que tenemos como padre. Y como padre tú tienes que entender que tú eres el maestro de tu hijo. Y cuando tú seas el maestro de tu hijo, él va a ser y va a entender que tú eres la autoridad de él. Porque de ti viene la sabiduría. Por eso yo le insto a cada padre, no importa la edad que tenga el hijo, tiene que ser así. Tienes que ir dándole sabiduría a tu hijo. Tienes que entrenar a tu hijo. Tienes que aprender la palabra como dice el Señor. Israel, pon mi palabra en tu corazón. Y después se la vas a enseñar a tus hijos de día, de noche, al acostarte, al levantarte, a toda hora. Tú tienes que enseñar esta palabra a tu hijo. Es la única forma en que tu hijo va a ser como tú. Y cuando uno empieza con un muchacho cuando es pequeño, cuando es grande, ese muchacho no se va a olvidar de eso, hermanos. No se olvida si tú lo haces correctamente. Palabra y testimonio son dos cosas que tienen que haber juntas. Palabra y testimonio. Si no hay testimonio, la palabra se convierte en infructuosa. Porque la palabra sin testimonio no vale nada. Por eso Jesús dijo, de labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Porque no había un testimonio verdadero. Vamos a leer también el Juan 16:3. Dice el Señor. 16. No, es 17. Es 17. Confundí aquí, pues son 16. Un 17. 17:3.
Los dos quiero leer. Esta es la vida eterna. 17:3. Primero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Yo tengo que enseñarle. Yo quiero vida eterna para mi hijo. Yo tengo que enseñarle a Dios. Yo tengo que mostrarle quién es Dios. Yo tengo que educar a mi hijo en que él aprenda quién es Dios. Esa es mi primera obligación en la tierra como padre. Yo tengo que llevar a mi hijo a entender esto. Yo quiero vida eterna para mi hijo. No la voy a conseguir con el dinero. No la voy a conseguir con los estudios. No lo voy a conseguir ni aún con el... No sé cómo explicar lo que hagamos en la tierra. No. Yo tengo que enseñarle a mi hijo quién es el verdadero Dios. Y viene lo que dice ahora el 16:3. De ahí mismo. Dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Los hijos de hombres que no conocen a Dios, mira lo que hacen. Verso 1. Estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensarán que rinden servicio a Dios. Los hombres que no conocen el verdadero Dios viven en esta forma. Estamos hablando de muerte, de pecado. Si nuestros hijos no le enseñamos la verdad, ellos caen en esto. Y por eso hay tantas personas haciendo esto en el mundo hoy. Porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque sus padres no se ocuparon de buscar y conocer a Dios. No se ocuparon de eso. O tienen dioses falsos, o engañan, o no tienen a nadie. Pero el verdadero hombre de Dios, el que conoce a Dios, su hijo va a ser diferente. Amén. Si le enseña a ese hijo quién es el verdadero Dios. Y ese hijo recibe a ese Dios. Y vive con ese Dios. Va a cambiar. ¿Me entienden? Esta es responsabilidad de nosotros los padres. No es darle pan y comida a nuestros hijos. No es darle vivienda. No es darle riqueza. Sí, mi amor. Juan 6:27, ahí mismo. Jesús dijo estas palabras para enfatizar sobre esto. Te voy a cortar esas uñas. Trabajar, le dice, ustedes trabajan, ustedes se esfuerzan, ustedes trabajan. No por la comida que trabajar, dice, trabajar, no por la comida que perece. ¿La comida qué? Se pierde. Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Oigan esto. Nosotros enseñamos a nuestros hijos más que nada a trabajar por la comida que perece, el pan de la tierra. Enseñamos a nuestros hijos a estudiar, a esforzarse, Mano, ¿cuántas noches un padre se ha quedado con un hijo embelesado enseñando? ¿Cuántas noches te has quedado embelesado estudiando? Embelesado es sin dormir. ¿Cuántas noches te has pasado para tener una prueba? ¿Cuántas veces has temblado porque quieres un trabajo y no lo consigues? O porque al otro día tienes una entrevista. ¿Cuántos nervios te entran porque estás desesperado por conseguirte $20? Y dice el Señor que esa comida perece. ¿Y cuántos nervios tenemos por aprender la palabra de Dios? ¿Cuántos padres nos ponemos de verdad a enseñar a nuestros hijos? ¿Cuántas horas dedican los padres hoy en día por las tardes después que el niño sale para hacer las tareas? ¿Han visto eso? ¿Conocen algo de eso? ¿Qué tiempo toman los padres para que los hijos hagan las tareas? ¿Cuánto le pagan a un tutor para que le enseñe matemática o física o geografía cuando están débiles en alguna materia? ¿Cuánto pagamos nosotros para enseñar a nuestros hijos las palabras de Dios? ¿Qué tiempo nos ocupamos enseñándole a nuestros hijos la palabra de Dios? Piense para que ustedes vean. Pregúntele al cristiano que usted quiera, ¿cuánto tiempo te toma con tu hijo
sentado enseñándole la palabra, hablando sobre la palabra, discutiendo sobre los principios divinos. ¿Cuánto tiempo te ocupas de eso? Mentira. Conozco muchos cristianos. No hacen nada de eso. No lo hacen. Yo no tenía mucho tiempo con mi hijo, pero tenía un teléfono. ¿Saben lo que yo me dediqué años? Cuando tuve la oportunidad, preguntas y respuestas. A cada rato le mandaba una pregunta. Papi, ¿qué tú crees de esto? Y me mandaba una respuesta. Y ahí discutíamos. Nos encontrábamos y discutíamos. Oye, ¿qué tú crees de esto? ¿Y qué tú crees de aquello? Y así empecé. Hasta que un día me dijo, papá, gracias por todo lo que tú me enseñaste. Y le voy a decir, el hijo que usted le enseña la verdad le va a agradecer toda la vida eso. Esfuércense en enseñarle a su hijo la verdad. Esfuércense en aprender para después enseñarla. No es nada más, ay, mira lo que tú haces. Ay, Dios existe. No, no es así. Es enseñar. Ustedes han visto, la matemática existe, la geografía existe. No, no, no es así. 2 por 2 es 4. Apréndetelo de memoria. Repítemelo. Analízalo. Hay una forma matemática, ya yo ni me acuerdo. Si tú sacas 2 por 2 es 4, después tú sabes por qué 4 por 2, 4 entre 2 da 2. Y hay comprobación matemática para toda esa fórmula. Eso a mí se me olvidó, pero sé que existe y lo digo. Y así es como uno tiene que tratar con su hijo, a ver si es verdad que aprendió. Y hacerle preguntas y ver cómo actúa. Y el muchacho va a coger una confianza contigo que va a venir, papá, ¿y qué tú crees en esto? Papá, ¿y qué tú crees en aquello? Porque vas a ser amigo, porque vas a ser autoridad de tu hijo, porque lo vas a enseñar. No hay cosa más deliciosa en la tierra, y bueno, hay muchas cosas deliciosas, que ver que tu hijo se convierte en un amigo tuyo, que confía en ti, que pueda hablar de cualquier cosa contigo, de cualquier tema. Que él no tiene temor, que él sabe que en el Padre tiene un aliado. Eso lo hace cuando tú llegas a ser autoridad de tu hijo, para que lo sepas. Pero no autoridad de golpe, no autoridad de agresión, no autoridad de dominio, sino autoridad de enseñanza. Porque cuando tú tienes una persona que tú la consideras que es alta en el conocimiento, tú vas a él. Hay veces que hay personas que vienen y me dicen, oye Sergio, yo quiero hablar contigo porque yo sé que tú sabes de esto. Van y me hacen una pregunta. Yo se la contesto. Pero consideran que en mí ellos pueden encontrar una sabiduría. Y por eso vienen a mí a preguntarme. Eso es lo que hace un hijo cuando tiene un padre de autoridad, hermano. Cuando hay un padre de sabiduría. Cuando el padre no mira nada más que las cosas del mundo. Si lo entrenas en las cosas del mundo, ahí vas a tener a tu hijo. Pero si le entrenan en lo del mundo y en lo celestial, hermano, va a ser mejor todavía. Y lo primero es que tenemos que entender que nuestros hijos tienen que ser entrenados en las cosas eternas. Eternas, hermano, eternas. Eso es lo más importante. Oye, Israel, las palabras que yo te hablo hoy, ponlas en tu corazón y después enséñalas a tus hijos. Enséñalas. Hoy es Día de los Padres. Voy a decirle algo. El padre no tiene días. El padre tiene que ser padre todo el tiempo. El padre no tiene reposo. ¿No han visto ahí un comercial en la televisión que el papá quería pedir un reposo y dice, el papá no tiene reposo y le dan, porque tiene catarro, y le dan una, no sé si es un brebaje para el catarro. Dice, papá no coge reposo, papá no coge time. Es así, es verdad, eso es así. Papá no tiene reposo. Papá tiene que estar todo el tiempo con la visión de la enseñanza, con la visión de la protección, con la visión de que a dónde quieres llevar a tu hijo. Hay quien quiere llevar a su hijo a las cosas de aquí de la tierra, hasta ahí vas a llegar. Pero si tú entiendes que tu hijo es herencia de Dios, entonces tú lo quieres llevar allá. Y para eso, tú como padre tienes que trabajar en esa área. Porque tú como padre puedes trabajar en lo económico con tu hijo. Puedes trabajar en lo social con tu hijo. Pero si no trabajas en lo eterno con tu hijo, pues te quedaste en esas dos partes. Y hasta ahí llevaste a tu hijo. O sea, ¿hasta dónde tú quieres llevar a tu hijo?
Nosotros los cristianos tenemos y entendemos que nuestros hijos son herencia de Dios. Y por eso Dios nos ha dado esta dirección. Llevar. Y como padre, le digo, no solamente el hombre, Dios dice que el hombre tiene que enseñar a su hijo y a su esposa. Está determinado por Dios. Por eso le llaman cabeza. Y es muy bueno la cabeza para gobernar, dirigir y hacer y mandar a que me laven los pies y que me hagan todas las cosas. Eso no es la cabeza. La cabeza de Dios es quien trabaja. Como dijo Jesús, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y cuando Él vino, ¿qué dijo? Yo soy siervo de ustedes. Yo vengo a servir. El hombre que sirve en su hogar, el hombre que ama a su familia, el hombre que levanta a su familia, el hombre que cuida a su familia. Me estuvieron diciendo que hay un lugar ahí, no sé qué país es, que el hombre, para mostrarse como hombre, es decir, el hombre que se muestra como que es un buen hombre en su hogar, pone a su esposa en una posición de que la llena de galardones, la embellece con prenda, con ropa. Entonces, la mujer que es mejor vestida es la que el hombre es más, bueno, es más rico, es un tipo de más, porque su mujer enseña lo que es el hombre. Oigan, no es en la ropa del hombre, sino es en la mujer. Es donde dicen, wow, fulano es tremenda persona. Es decir, le dan, ¿cómo decir? No sé cómo expresarlo. El hombre que a la mujer. El premio. Le dan el premio. No es el premio, sino que, tengo la palabra. La visión del hombre no está en lo que el hombre ven en el hombre, sino en lo que ven en la mujer. Y esto es increíble porque en la Biblia, la mujer, que es la iglesia, Jesús la coge y la viste de joya, de piedras preciosas, la viste con lino fino, la pone en un altar maravilloso. Entonces, eso le da supremacía a esa persona. Cristo lo hace de esta manera. Y hay un país, no sé cuál es ahora, me estuvieron contando eso, de que las mujeres de los hombres que tienen plata, de los hombres que tienen valores, ellos la exaltan, que se vista bonito, que se ponga prenda, que esté bien bonita, que sea una mujer que lo representa a él. Así me representa a mí y mi hijo. Mi hijo me representa a mí. Por mi hijo dicen, wow, a mí han llegado y al ver el carácter de mi hijo dicen, oye, tú tienes un hijo, tú tienes que ver, ¿qué tú hiciste para que tu hijo sea así? Me lo han dicho, ¿qué tú hiciste para que tu hijo sea así? Y bueno, yo no he hecho más que, yo le enseñé parte y la otra parte más grande la ha hecho el Señor. Pero yo me gozo cuando llegan así. A mí me gustaría que cuando hablen de mi esposa con ella, de mí, oye, tu esposo, qué persona, cómo te tiene, cómo te cuida, cómo te levanta, cómo... Eso a mí... Yo te lo dije que tú eras todo, mi papá. Eso a mí me enorgullece. Pero si hablan de que yo tengo a mi esposa mal o yo tengo a mis hijos mal, ¿cómo yo me voy a sentir? Dime, ¿cómo te vas a sentir? Mal. No te puedes sentir bien. Si lo que tú tienes no lo sabes cultivar, no lo sabes cuidar, entonces tú te estás haciendo daño a ti mismo. Sea con tu esposa, sea con tus hijos. Y el padre de familia tiene la obligación. Dios dijo, vosotros sois cabeza, hombres, para que enseñen, para que lleven a esta familia al lugar que yo he determinado que ustedes van. No es para que tú vayas solo. Tú tienes que venir con toda esa familia. ¿Entienden, padres? Y en este caso no solamente masculinos, sino femeninos y masculinos. Padres, tenemos que trabajar y cambiar nuestra visión de la tierra hacia el cielo, de cómo engrandecer nuestra familia, cómo engrandecer a nuestros hijos, cómo engrandecer a nuestras esposas. Tenemos que cambiar esa visión que tenemos de la tierra a veces. Acuérdense, hermanos, que aquí en la tierra no tenemos herencia. La herencia está en el cielo. Esa es la mayor herencia que tenemos. Y esa la pasamos a nuestros hijos y la pasamos a nuestra familia, a nuestros nietos. Según lo que tú des, así es como ellos van a recibir. Si empezamos cuando chiquitos, gloria a Dios, pero si lo tenemos grande, hay que empezar con los grandes. Hay que empezar, no importa el tiempo. Hay que empezar. Y dice la palabra del Señor,
la palabra verdadera. Y Padre Israel, pon tu palabra, pon mi palabra en tu corazón y después enséñasela a tus hijos. Porque ¿cómo va a haber una palabra sin un testimonio? Primero tengo que saberla, primero tengo que usarla, primero tengo que activarla en mi vida. Y eso me va a llevar. Hoy mi esposa me dijo algo que, bueno, se lo voy a decir como testimonio. Pero yo me gozo en eso. Yo me gozo. ¿Te acuerdas la que te voy a decir? Me dijiste hoy, yo le doy gracias a Dios por ti, porque tú me traíste hasta aquí. Porque cuando tú me conociste, ¿te acuerdas, no? Eso a mí me llena. Me dijo, cuando tú me conociste, yo andaba en otra forma de vida. Y por ti, Sergio, yo le dije, mi amor, eso lo ha hecho el Señor. Dice, sí, pero tú fuiste usado por el Señor con tu actitud, con tu palabra, con tu sabiduría, para que yo cambiara mi vida. A mí muchas veces habían personas que me decían, pero tu mujer se está poniendo hecha una vieja. Digo, no, no es una vieja, se está haciendo santa. Ya no viste como antes, ya no actúa como antes. Me dio años de trabajo con ella, pero ella hoy me lo agradece. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Así es con nuestros hijos, hermano. Así es con nuestra familia. No hay mayor gozo que ese, que mi esposo me diga a mí, papi, me levantaste, sí, te di comida, te de comprar una prenda, eres una mujer que te... Perfecto, gloria a Dios, todo eso es hermoso. Pero junto a eso, ahora viene y me dice, sí, pero mi vida ahora está más cerca del Señor. Amén. Como me dijo esta mañana, papi, ahora amo más al Señor. Ahora me siento, ahora veo las personas y me veo en otro punto. Me daba a entender ella eso. Me veo en otra posición. Igual que yo igual me veo en otra posición. Ella me ha ayudado. Porque hemos sido dos piedras corriendo por la corriente del río dándonos golpes. Para podernos abusar y ponernos redonditos. Es un trabajo de dos. Y hemos trabajado con nuestros hijos. Lógico, son cabezones, vivimos muy viejos ya al Señor, pero ahí seguimos. Yo sigo trabajando con mi hijo, sigo trabajando con los hijos de ella. Le sigo dando testimonio, que me digan, no, eso está incorrecto. Y digo, sí, está bien. Un día te darás cuenta que eso no está incorrecto. Que nosotros estamos, un día te vas a dar cuenta que eso no está incorrecto, que vas a cambiar. Y si no cambias, vas a darte cuenta también. Porque eso un día va a dar resultado. Ahora, a ella yo la podía alar con el cinto. A los muchachos no es igual. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? La puedo alar con más fuerza porque es mi esposa, es mi carne. Y le digo, mi amor, esto es así. Y ella dice a veces, Sergio, tú, me dijo que lo iba a decir delante de la congregación. Sergio, cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. De verdad. Yo cuando digo sí es sí. Y me mantengo ahí hasta que me convencen de que eso es no. Cuando me convence que no, te pido perdón. Pero si no me convence que no, yo digo diciendo no, todavía es sí, y sí, y sí. Y un día alguien va a tener la razón, o tú o yo. Pero hay que ser firme. Y esa firmeza hace que las personas vean cambios. Y esos cambios van a traer bendiciones a la vida de nosotros. Amén. Van a traer bendiciones. Y todavía tenemos que cambiar más. Todavía tenemos que luchar más por los muchachos. Pero hay que seguir. Porque nuestro propósito no está en la tierra. Está allá arriba. Amén. Palabras de ella. Padre, si es necesario, pártemele la pata a mi hijo, pero que él venga a ti. ¿Me están entendiendo? Sí. Se lo hemos pedido. Señor, si es necesario, llévalo a la tribulación. Llévalo a la tribulación, pero que se salve. Pero que se salve. No me importa, pero que se salve. Ella me estaba diciendo ahora, esta mañana hablábamos y decía, ahora yo estoy más cerca de Dios que antes. Y lo que hemos tenido son 3 años, ustedes saben que no ha sido fácil. Pero ahora ella dice, ahora lo amo más, ahora lo quiero más, ahora estoy más pegado a Él. En 3 años de tribulación. Teresa, mi amor. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Entonces a veces uno dice, ay no, que la herida, que duele. ¡Que duela! Como dice el Señor, yo hago la herida y después la sano. ¡Que duela! Pero Él la sana.
Vale la pena, hermano, vale la pena la tribulación. Cuando la tribulación el Señor la tiene en la mano. Porque no vale la pena la tribulación del mundo. Pero la tribulación en Cristo vale la pena. Yo lo he visto en ella y en otras personas. Pero ella que está al lado mío lo he visto. Cómo hemos luchado. Y miren, cada día con dolor, sin dolor, con sufrimiento, sin sufrimiento, más nos pegamos al Señor. Y tenemos una esperanza más poderosa cada día en nuestro corazón. Más firme. He oído personas que han dicho, wow, la fe de Teresa es fuerte. He oído otro que dice, no, Teresa no tiene fe. Yo sé que tiene fe. Y yo sé que nuestra fe se ha fortalecido. Y yo sé que nuestro amor por el Señor se ha fortalecido. Amén. ¿Entienden, hermano? Y acuérdense, muchachos, van a tener hijos pronto. Y los que tenemos hijos, tenemos que trabajar como padres.